ante todas las cosas, quisiera decir que, a pesar de que mi experiencia pueda parecer algo terrible, y de hecho lo fue, también ha sido la oportunidad que la vida me ha dado para, tal vez, luego de mi experiencia cercana a la muerte, poder formarme como persona y desarrollar una vida plena a pesar de lo que me ha tocado vivir en sus comienzos. Si todo esto no hubiera pasado, tampoco tendría la paz que hoy tengo al poder poner todo en orden, entendiendo que todo lo que ocurre tiene su motivo y que los seres vivientes estamos en un camino de aprendizaje constante y que de todo lo que ocurre sacamos beneficio a pesar de que esto sea inaceptable para nuestra propia mente, que se revela ante lo que lógicamente nos parecen injusticias, pero ocurre que al otro lado comprendes que todo se compensa, todo termina por ser un juego de contrastes a través del cual podemos comprender cuál es el sentido de ser seres individuales y conscientes, y así poder ver hacia dónde se dirige no solo nuestra propia existencia como almas, sino tal vez todo lo que conforma la realidad. Sí, fueron cosas terribles en mis primeros años, y a raíz de esas cosas llegó la claridad que hoy puedo tener, el regalo de entender que tras los dolores nos espera un infinito amor que todo lo compensa, que hace que veas los dolores pasados como apenas molestias propias del proceso de aprendizaje que asumimos al llegar a este mundo. Debo hablar sobre lo que ocurría en esos años, y es que mi madre nunca fue una persona mentalmente sana. Ella estaba realmente enferma y su estado hizo mucho daño en toda mi familia. Entre otras cosas, ella padecía el síndrome de Munchausen por poder. Esto es un problema de salud mental, el cual ocasiona que una persona que tiene a alguien a su cuidado, generalmente un niño, invente síntomas falsos de enfermedades, o en los casos peores, estas personas provocan el problema para, en general, luego recurrir a pedir ayuda. Y, entre otras cosas, esto es lo que he vivido. En un primer momento entendí mi experiencia como un suceso de salida de mi cuerpo, pero no lo relacioné con lo que realmente había ocurrido, porque es algo que me ha llevado años aceptar, y es que mi madre había atentado contra mi vida, y no había sido la primera vez. En realidad, esto ocurrió muchas veces, pero aquel día mi madre se había excedido y yo había estado muerta por asfixia. Luego, ella evidentemente logró traerme de vuelta a través de darme respiración boca a boca, y cuando volví, lo hice luego de haber vivido todo lo que contaré. Tuve que poner en orden las piezas de este gran rompecabezas para comprender todo lo que me había ocurrido, lo que mi madre había hecho, y sobre todo, con el tiempo, lograr perdonarla para, además, seguir adelante en la vida. Tuve otros episodios, envenenamientos leves, y una de esas veces
quedé inconsciente durante 3 semanas y estuve internada en el hospital cuando tenía 8 o tal vez 9 años. Luego me había dado alguna sustancia y también perdí un fin de semana cuando tenía 17 años. También, aparte de todo esto, he tenido en mi vida 2 cirugías mayores y el cirujano me dijo que en ambos casos estuvieron a punto de perderme, pero de alguna manera mi cuerpo volvió por su propia cuenta. Pero debo decir que no tuve en estos 2 casos ningún tipo de experiencia similar a la que tuve aquella vez. Recuerdo que algunas veces, cuando mi madre me hacía daño, tenía estas experiencias de poder ver todo desde fuera, por lo que no fue la primera vez cuando me ocurrió lo que hoy contaré, que es la experiencia más importante de toda mi vida y que luego pude comprobar sin ningún tipo de dudas que fue tan real como esta misma vida. Así que intentaré contar lo que ocurrió y poco a poco creo que se comprenderá en su conjunto todo lo que esa mañana pasó. Tal vez falta una fracción de mis recuerdos de cuando volví nuevamente a la vida física, y esto es algo normal porque seguramente por haber sufrido algún tipo de maltrato, mi mente bloqueó una parte de todo lo vivido, así que mis recuerdos retoman cuando desperté. Así que, como un primer punto, recuerdo haberme ido a la cama y repentinamente me encontré flotando nuevamente sobre mi cuerpo. Cuando esto ocurrió, mi madre no estaba allí, por lo que hoy comprendo que lo que ocurrió fue luego de su intento de acabar con mi vida o de agredirme al punto de causarme algún daño grave para luego recurrir a la ayuda. El síndrome de Munchausen por poder es algo muy difícil de comprender para quienes no lo padecemos, pero esto es lo que normalmente hacen. Dañan a sus pequeños y luego van por ayuda, mostrándose generalmente como personas atentas y preocupadas, pero como si ellos no hubieran tenido nada que ver en relación a lo que le ocurre a la víctima. Entonces me encontré, como algunas otras veces, como he dicho, flotando y viendo hacia abajo en la cama a mi cuerpo, pero esta vez era muy diferente. Todo lo que veía, todos los colores, eran increíblemente bellos y vivos. Es como si mi percepción, mi visión, hubiera sido magnificada al punto que podía ver cada color con un brillo y una vivacidad que no puedo describir. Recuerdo ver una pequeña maceta de cobre que tenía en el cuarto, una maceta de cobre colgante, y me parecía increíble ver todos sus matices, y también recuerdo ver los hermosos colores de mi colcha en la cama, y sus colores irradiaban una fuerza y vivacidad maravillosos. Estaba así observando todo desde allí cuando, a través de la brillante luz de la mañana que entraba por mi ventana, observé que entraba Lucy. Ella era mi prima. Yo no tenía una relación demasiado directa con ella. Era también algo mayor que yo, pero nunca habíamos sido muy cercanas. De hecho, no la había visto en años. Cuando ella murió estaba en México. Todos los colores y la calidez que entraba a través de la luz en la ventana
eran realzados y hermosos. Lucy se veía transparente y también lo estaba yo. Éramos transparentes, casi invisibles. Y comenzamos a jugar. Ambas podíamos volar y empezamos a girar y a movernos a través de la habitación. Fue algo increíble, muy feliz, y no había nada que me hiciera sentir mal. De hecho, me parecía como algo natural. Y allí estuvimos disfrutando de esta experiencia hasta que en cierto punto comenzó a abrirse por sobre nosotras una especie de tubo o túnel muy negro, pero que en el fondo podía verse una luz hermosa a la que las dos queríamos llegar. Así que no dudamos en ir hacia allí. El túnel era completamente oscuro, pero la luz irradiaba un sentimiento de amor y de serenidad que no puede describirse y que te impulsaba a ir hacia allí. Nos encontramos viajando hacia esa luz a una velocidad nunca antes pensada. Esto también era indescriptible. Viajábamos a una velocidad que por ser tan veloz no podría dar un ejemplo, ni podría compararlo con algo de este mundo, por el simple hecho de nunca haber vivido algo mínimamente similar. Viajamos y viajamos hasta que llegamos a esta increíble luz y entramos en ella. A partir de aquí ya no había nada. Lo único que podíamos percibir era esta infinita luz de un brillo indescriptible, donde era todo amor, amor intenso. Absolutamente todo estaba bien. Esto fue la experiencia más maravillosa que había tenido hasta entonces, y sé que nunca tendré nada en este mundo que iguale en estas sensaciones a lo que podía sentir aquella vez. Al estar en esta luz, comenzamos a percibir que había muchas personas o seres alrededor nuestro que también eran transparentes, pero se sentían como personas. Había algo de lo cual no podía dudarse, y era que esos seres estaban allí recibiendo a mi prima. Aunque yo estaba allí con ella, solo me quedé en una posición de observadora, maravillada por toda esta gran felicidad de la cual también formaba parte, porque el amor que había allí no tenía límite alguno. Pero estas personas estaban allí claramente para recibirla. Podía ver cómo estos seres estaban esperando a Lucy hasta que entramos a la luz y la recibieron con alegría. No había nada más que amor, el más puro amor. Todos allí estaban muy bien, todos eran seres felices y amorosos. Recuerdo que hablaban con ella y se reían, y también lo hacía Lucy, y simplemente por observar podía sentir el inmenso amor que también ella estaba experimentando y también estaba a mi alrededor. Luego, a pesar de no poder ver lo que ocurría, yo podía comprender con total certeza lo que estaba ocurriendo. Había un ser que estaba más cerca de Lucy y sabía que de alguna manera estaban repasando su vida, estaban reviviendo el pasado de Lucy. Ambos estaban haciendo una revisión de todo lo que ella había experimentado hasta entonces. Y mientras veía esto, maravillada en ese amor infinito que cubría a todos y también a mí, repentinamente pude percibir un ser que se acercaba a mí y se comunicó. Este ser me dijo: se supone que no debes estar aquí. Entonces, mi siguiente recuerdo es el de despertar. Volvía a estar en mi cama sintiendo una gran presión en mi pecho
y también sentí unos labios sobre los míos. Cuando abrí mis ojos y fui más consciente de lo que ocurría, pude ver a mi mamá saliendo de la habitación con una de las almohadas en su mano. Luego de esto, nunca me acosté con almohadas y creo que las razones son obvias y no tengo que explicarlas. Mi madre había intentado hacer algo muy malo, luego se había arrepentido o había entendido que había llegado muy lejos, por lo que volvió y me hizo resucitación cardiopulmonar, me hizo respiración boca a boca y yo volví. Y aun cuando todavía no había terminado de despertar, ella había salido del cuarto, pero yo la había visto. Recuerdo que por alguna razón tenía mis brazos cruzados sobre mi pecho y luego fui con ella y le pregunté qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había hecho. Solo sé que ella parecía bastante enojada conmigo y básicamente lo que dijo es que había tenido que hacer algunas cosas porque yo no me despertaba. Inmediatamente le conté a mi mamá sobre este sueño que había tenido, que hasta entonces no podía explicarlo como otra cosa, a pesar de interiormente tener la certeza de que no había sido un sueño, ni siquiera algo parecido, sino que había sido algo tan real como cualquier cosa en mi vida. Mi madre no pensó mucho en esto, pero más tarde ese día recibimos una llamada de la tía Bárbara para decirnos que mi prima Lucy esa mañana había muerto. Durante muchos años creí o escogí creer que mi experiencia había sido una especie de visión fuera del cuerpo, pero no aceptaba el hecho de que yo había estado muerta, y es por eso que había visto a mi prima y pude acompañarla. Yo había muerto también y había sido revivida por mi madre. Esto me costó aceptarlo la mayor parte de mi vida, aceptar lo que nuestra madre nos hizo y al resto de la familia, porque todos sufrimos distintos tipos de abusos por parte de ella. A pesar de todo, comprendí que esto no había sido un accidente desde el punto de vista del destino. Esto debía ser así, porque en ese momento debía acompañar a mi prima para, además, tener otra visión de la vida más adelante al crecer y comprender que esto es algo que debía hacerme crecer interiormente en lugar de dañarme y de dejarme marcas profundas negativas. Lo que pasó, en realidad, cambió mi vida y me ayudó a convertirme en la persona resiliente que hoy soy. Mis relaciones fueron normales y sanas porque he podido experimentar este increíble amor que es la esencia de la vida a pesar de las equivocaciones que pudieran tener los demás y del daño que pudieran causarnos por sus propios problemas y limitaciones. Hoy tengo un esposo amoroso y una hermosa familia. Todavía estoy casada después de casi 25 años. He perdonado a mi madre por su abuso y también a mi padre por su relación distante conmigo y también con mi madre. Cuando he sentido
algún tipo de autocompasión por haber tenido trastornos de estrés postraumático complejos, por todo lo que he debido pasar, por los abusos sufridos durante años desde muy joven, siempre recuerdo también que el amor y el conocimiento son todo lo que realmente importa en esta vida. Yo sé que volveré a vivir cuando este cuerpo muera y con él todas las circunstancias que lo acompañaron. Yo, además, nunca creí en la reencarnación antes de esta experiencia, pero al crecer, esto me hizo aceptar que viví antes y que todo lo que he aprendido y aprendo en esta vida lo llevaré a la siguiente, y que esto es algo así como subir los peldaños de una escalera cada vez más y más arriba. Yo no tuve nunca la alegría de compartir una relación más profunda con Lucy, pero sin embargo, cuando asistí a su funeral, yo decidí escribir para ella un poema. A pesar de no haber sido cercanas en este mundo, creo que, viéndolo de una perspectiva más alta, sin embargo, ambas compartimos el momento más importante de nuestras vidas. Fuimos juntas hacia esta maravillosa luz que era la expresión más pura y perfecta de la totalidad de la vida real, de la felicidad y el amor incondicional y pleno. Un lugar en donde no había nada más que eso, un amor de un alcance infinito y total. Así que, a pesar de que mi experiencia cercana a la muerte fue producto de un suceso difícil y traumático, esto también fue el medio por el cual pude tener las sensaciones de paz más increíbles que he podido experimentar en toda mi vida. El dolor existe, pero además de él, también existe este estado y esta presencia de amor infinito, lo cual es algo que es imposible que de alguna forma pueda olvidar y quitar de mi interior. Es algo que incluso puedo volver a sentir cuando quiero y cuando pienso en ello, y que me acompañará por siempre en cualquier dificultad de esta vida. Es el mejor recuerdo que tengo de mi adolescencia y desde allí acompañándome en el resto de mi vida. A pesar de los dolores, debemos entender que aquí venimos para aprender lecciones, las cuales nos brindan conocimientos y ellos los llevamos luego con nosotros hacia la próxima vida. Al final del camino solo importan dos cosas: el conocimiento y el amor, el comprender y el amar, porque en esencia el amor es la verdadera comprensión. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.